Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 19 de agosto de 2017. De esclavos a herederos. Sábado 12 de agosto. Para memorizar. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 7. Pablo les dice a los gálatas que no deberían vivir y actuar como esclavos, sino como hijos e hijas de Dios, con todos los derechos y privilegios que eso implica. Una verdad que el joven Martín Lutero necesitaba escuchar. A medida que se profundizaban sus convicciones de pecado, Martín buscó obtener el perdón y la paz por sus propias obras. Llevaba una vida sumamente rigurosa, procurando mediante ayunos, vigilias y azotes someter los males de su naturaleza, pero la vida monástica no le trajo ningún alivio. Probó todos los sacrificios por los cuales pensaba que obtendría esa pureza de corazón que lo habilitaría para presentarse ante Dios aprobado. Más tarde, al mirar hacia atrás, reconoció que era un monje piadoso que seguía estrictamente las reglas de su orden, pero que aún así no encontraba paz interior. Comillas, si alguna vez un monje se pudiese ganar el cielo gracias al monasticismo, ese debería haber sido yo, pero no funcionó para él. Posteriormente, recién cuando comenzó a entender la verdad de la salvación en Cristo, tal como se revela en Gálatas, pudo empezar a tener algún tipo de libertad espiritual y esperanza para su propia alma. Como resultado, nuestro mundo nunca volvió a ser el mismo. Domingo 13 de agosto. Nuestra condición en Cristo. Teniendo en mente Gálatas capítulo 3, verso 25, lee Gálatas capítulo 3, verso 26. ¿Cómo nos ayuda este texto a entender cuál es nuestra relación con la ley ahora que hemos sido redimidos por Jesús? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra pues, al principio del versículo 26, indica que Pablo ve una conexión directa entre este versículo y el anterior. Al igual que el hijo de un amo estaba bajo la tutela de un pedagogo solamente mientras fuera menor, Pablo está diciendo que aquellos que vienen a Cristo por la fe ya no son menores. Su relación con la ley ha cambiado, porque ahora son hijos adultos de Dios. El término hijos, por supuesto, no es exclusivo para los varones. Pablo, obviamente, incluye a las mujeres en esta categoría. Gálatas capítulo 3, verso 28. La razón por la que usa el término hijos en masculino es porque tenía en mente la herencia familiar que se transmitía al descendiente varón, junto con el hecho de que la frase, comillas, hijos de Dios, era la designación especial de Israel en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 14, verso 1, Oseas capítulo 11, verso 1. En Cristo, los gentiles ahora también disfrutan de la relación especial con Dios que había sido exclusiva de Israel. ¿Qué tiene el bautismo que lo convierte un evento tan significativo? Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, cierra de paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. El uso que hace Pablo de la palabra ¿por qué? En el versículo 27 indica una vez más el desarrollo lógico minucioso de su razonamiento. Pablo considera que el bautismo es una decisión radical para unir nuestra vida con Cristo. En Romanos capítulo 6 describe el bautismo simbólicamente como una unión con Jesús, tanto en su muerte como en su resurrección.
En Gálatas, Pablo utiliza una metáfora diferente. El bautismo es el acto de estar revestidos de Cristo. La terminología de Pablo nos recuerda pasajes maravillosos del Antiguo Testamento que hablan acerca de estar revestidos de justicia y salvación. Ver Isaías capítulo 61 verso 10, Job capítulo 29 verso 14. Comillas, Pablo considera que el bautismo es el momento en el que Cristo, como un manto, envuelve al creyente. Aunque no emplea ese término, Pablo está describiendo la justicia que se les otorga a los creyentes. Frank Matera, Galatians, página 145. Nuestra unión con Cristo, simbolizada por medio del bautismo, significa que lo que es una realidad en Cristo, también lo es en nosotros. Dado que Cristo es el, comillas, linaje de Abraham, como, comillas, coherederos con Cristo, Romanos capítulo 8, verso 17, los creyentes también son herederos de todas las promesas del pacto hechas a Abraham y a sus descendientes. Detente a pensar que lo que es en realidad en Cristo también lo es en nosotros. ¿Cómo debería afectar cada aspecto de nuestra existencia esta verdad maravillosa? Lunes 14 de agosto. Esclavizados a los rudimentos del mundo. Después de comparar nuestra relación con Dios con la de hijos y herederos, Pablo ahora se explaya en esta metáfora al incluir el tema de la herencia en Gálatas capítulo 4 versos 1 al 3. La terminología de Pablo evoca una situación en la que el dueño de una gran hacienda ha muerto, dejando toda su propiedad a su hijo mayor. Sin embargo, el hijo aún es menor de edad. Como suele suceder con los testamentos todavía hoy, el testamento del padre estipula que su hijo debe estar bajo la supervisión de tutores y curadores hasta que alcance la madurez. Aunque legalmente es el dueño de la hacienda de su padre, al ser menor, en la práctica es poco más que un esclavo. La analogía de Pablo es similar a la del pedagogo en Gálatas capítulo 3 verso 24, pero en este caso el poder de los mayordomos y los administradores es muy superior y mucho más importante. No solamente son responsables de la crianza del hijo del amo, sino también están a cargo de todos los asuntos financieros y administrativos hasta que el hijo sea lo suficientemente maduro como para asumir esas responsabilidades. Escucha Gálatas capítulo 4 versos 1 al 3. ¿Qué está diciendo Pablo aquí que una vez más tendría que ayudarnos a clarificar cuál debería ser el papel de la ley en nuestra vida ahora que estamos en Cristo? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Todavía se discute qué quiso decir Pablo exactamente con la frase, comillas, los rudimentos del mundo, en Gálatas capítulo 4 versos 3 y 9. La palabra griega stoicheia significa literalmente, comillas, elementos. Algunos han considerado que es una descripción de los elementos básicos que componen el universo, segunda de Pedro capítulo 3 versos 10 y 12, o de poderes demoníacos que controlan este siglo malvado, Colosenses capítulo 2 verso 15, o como los principios rudimentarios de la vida religiosa del, comillas, ABC de la religión, Hebreos capítulo 5 verso 12. El énfasis de Pablo en el estatus de, comillas, minoría de edad de la humanidad antes de la venida de Cristo, Gálatas capítulo 4 versos 1 al 3, sugiere que aquí se está refiriendo a los principios rudimentarios de la vida religiosa. De ser así, Pablo está diciendo que el período del Antiguo Testamento, con sus leyes y sacrificios, era meramente un evangelio elemental que esbozaba las bases de la salvación. Por lo tanto, por más importantes e instructivas que fueran las leyes ceremoniales para Israel, solamente eran una sombra de lo que habría de venir. Nunca tuvieron la intención de ocupar el lugar de Cristo. Ajustar nuestra vida en torno a estas normas en vez de hacerlo en función de Cristo es como querer retroceder en el tiempo.
Para los Gálatas, regresar a esos elementos básicos después de que Cristo ya había venido era como si el hijo adulto, en la analogía de Pablo, quisiera volver a ser menor. Aunque tener fe, como la de un niño, puede ser positivo, Mateo capítulo 18, verso 3, ¿es eso lo mismo que la madurez espiritual? ¿O se podría argumentar que cuanto más crezcas espiritualmente, tu fe será más semejante a la de un niño? ¿Cuánto se asemeja tu fe a la de un niño en inocencia y confianza? Martes 15 de agosto. Dios envió a su Hijo, comillas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, verso 4. El uso que hace Pablo de la palabra comillas cumplimiento indica el papel activo de Dios en llevar a cabo su propósito en la historia humana. Jesús no vino en cualquier momento, vino en el momento preciso que Dios había preparado. Desde una perspectiva histórica, a esa época se la conoce como la Pax Romana, entre paréntesis, la paz romana, un período de 200 años de relativa estabilidad y paz en todo el Imperio Romano. La conquista del mundo mediterráneo por parte de Roma trajo paz, un idioma común, medios favorables para viajar y una cultura común que facilitaría el esparcimiento rápido del Evangelio. Desde una perspectiva bíblica, también marcó el momento en el que Dios había fijado la venida del Mesías prometido. Ver Daniel capítulo 9 versos 24 al 27. ¿Por qué Cristo tuvo que tomar nuestra humanidad para redimirnos? Juan capítulo 1 verso 14. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, cierre de paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Gálatas capítulo 4 versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos capítulo 2 versos 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 4 versos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gálatas capítulo 4 versos 4 y 5 contiene uno de los informes más sucintos del Evangelio en las Escrituras. La venida de Jesús a la historia humana no fue un accidente, comillas, Dios envió a su Hijo,
En otras palabras, Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación. También la creencia fundamental cristiana en la divinidad eterna de Cristo está implícita en estas palabras. Juan capítulo 1 versos 1 al 3 y verso 18. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 9. Colosenses capítulo 1 versos 15 al 17. Dios no envió un mensajero celestial, vino Él mismo. Aunque era el Hijo divino y preexistente de Dios, Jesús también fue, comillas, nacido de mujer. Aunque el nacimiento virginal está implícito en esta frase, esta afirma de manera más específica su auténtica humanidad. La frase, comillas, nacido bajo la ley, indica no solamente el legado judío de Jesús, sino también incluye el hecho de que cargó con nuestra condenación. Era necesario que Cristo tomara nuestra humanidad, porque con nuestra naturaleza humana, Cristo calificaba legalmente para ser nuestro sustituto, salvador y sumo sacerdote. Como el segundo Adán, vino a reclamar todo lo que el primer Adán había perdido por su desobediencia. Romanos capítulo 5 versos 12 al 21. Por su obediencia, cumplió perfectamente las demandas de la ley, y así redimió el trágico fracaso de Adán, y por su muerte en la cruz, cumplió con la justicia de la ley que requería la muerte del pecador, y así obtuvo el derecho de redimir a todos los que se acercan a él con verdadera fe y entrega. Miércoles 16 de agosto. Los privilegios de la adopción. En Gálatas capítulo 4 versos 5 al 7, Pablo se explaya en su temática central, enfatizando que Cristo vino, comillas, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, cierre de comillas, versículos 4 y 5. La palabra redimir significa, comillas, comprar otra vez. Se refería al precio que se pagaba para comprar la libertad de un rehén o de un esclavo. Como lo indica el contexto, la redención implica un contexto negativo. Una persona está en necesidad de ser liberada. Pero, ¿de qué necesitamos liberación? El Nuevo Testamento presenta 4 cosas, entre otras. 1. Liberación del diablo y sus engaños. Hebreos capítulo 2 versos 14 y 15. 2. Liberación de la muerte. Primera de Corintios capítulo 15 versos 56 y 57. 3. Liberación del poder del pecado que nos esclaviza por naturaleza. Romanos capítulo 6 verso 22. Y 4. Liberación de la condenación de la ley. Romanos capítulo 3 versos 19 al 24. Gálatas capítulo 3 versos 13 y capítulo 4 verso 5. ¿Qué propósito positivo ha logrado Cristo por nosotros mediante la redención que tenemos en Él? Gálatas capítulo 4 versos 5 al 7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Efesios capítulo 1 verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos capítulo 8 versos 15, 16 y 23. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 9 versos 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. A menudo nos referimos a lo que Cristo ha logrado por nosotros como comillas salvación. Si bien es cierto, esta palabra no es tan vívida y descriptiva como el uso distintivo que hace Pablo de la palabra adopción, huiotesia,
Aunque Pablo es el único autor del Nuevo Testamento que usa esta palabra, la adopción era un procedimiento legal muy conocido en el mundo greco-romano. Varios emperadores romanos durante la época de Pablo utilizaron la adopción como medio para elegir a un sucesor cuando no tenían ningún heredero legal. La adopción garantizaba varios privilegios. 1. El hijo adoptado se convierte en el hijo verdadero de quien lo adopta. 2. El adoptante acepta criar al hijo como es debido y atender sus necesidades de alimento y abrigo. 3. El adoptante no puede repudiar a su hijo adoptado. 4. El hijo no puede ser reducido a la esclavitud. 5. Los padres naturales del hijo no tienen derecho a reclamarlo. 6. La adopción establece el derecho a la herencia. Derek R. Moore Crispin. Si estos derechos están garantizados en el ámbito terrenal, imagina cuán mayores son los privilegios que tenemos como hijos adoptados de Dios. Escucha nuevamente Gálatas capítulo 4, verso 6, considerando que la palabra hebrea Abba era la palabra íntima que los hijos utilizaban para dirigirse a su padre, como la palabra papi o papito hoy. Jesús la usó en oración, Marcos capítulo 14, verso 36, y como hijos de Dios, también tenemos el privilegio de llamar Abba a Dios. ¿Disfrutas de esa clase de cercanía íntima con Dios en tu propia vida? Si no es así, ¿cuál es el problema? ¿Qué puedes cambiar para llegar a tener esa proximidad? Jueves 17 de agosto. ¿Por qué volver a la esclavitud? Escucha Gálatas capítulo 4 versos 8 al 20. Resume en las siguientes líneas lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cuán seriamente considera las falsas enseñanzas entre los Gálatas? Gálatas capítulo 4 versos 8 al 20. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo no describe la naturaleza exacta de las prácticas religiosas de los Gálatas, pero evidentemente tiene en mente un sistema falso de adoración que llevó a una esclavitud espiritual. De hecho, lo considera tan peligroso y destructivo que escribió esta carta tan apasionada, advirtiendo a los Gálatas que lo que estaban haciendo era como renunciar a la condición de hijos y hacerse esclavos. Aunque no menciona detalles, ¿qué dice Pablo que estaban haciendo los Gálatas que le resultaba tan objetable? Gálatas capítulo 4 versos 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Muchos han interpretado la referencia de Pablo a
comillas, los días, los meses, los tiempos y los años. Gálatas capítulo 4, verso 10, como una objeción, no solamente contra las leyes ceremoniales, sino también contra el sábado. Sin embargo, esta interpretación excede la evidencia. En primer lugar, si Pablo realmente deseaba desestimar el sábado y otras prácticas judías específicas, resulta claro por Colosenses capítulo 2, verso 16, que fácilmente las podría haber identificado por nombre. En segundo lugar, Pablo deja en claro que lo que estaban haciendo los Gálatas, sea lo que fuere, los ha llevado de la libertad en Cristo a la esclavitud. Comillas, si la observancia del sábado semanal somete a esclavitud a un ser humano, entonces el mismo Creador se sometió a esa esclavitud cuando observó el primer sábado que hubo en el mundo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 966. Además, ¿por qué Jesús no solo guardó el sábado, sino también les enseñó a los demás cómo guardarlo, si su observancia adecuada estuviera privando de alguna manera a las personas de la libertad que tienen en él? Ver Marcos capítulo 2 versos 27 y 28. Lucas capítulo 13 versos 10 al 16. ¿Puede haber algunas prácticas en el adventismo del séptimo día que nos estén quitando la libertad que tenemos en Cristo? O en vez de que las prácticas en sí sean problemáticas, ¿cómo son nuestras actitudes hacia esas prácticas? ¿De qué manera una actitud incorrecta puede llevarnos a la clase de esclavitud de la que advirtió Pablo a los Gálatas con tanta vehemencia? Viernes 18 de agosto, para estudiar y meditar, comillas, en el concilio del cielo, se hizo provisión para que los hombres, aunque fueran transgresores, no perecieran en su desobediencia, sino que mediante la fe en Cristo como su sustituto y garantía, pudieran llegar a ser los elegidos de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, porque se ha hecho una amplia provisión para pagar el rescate del hombre mediante su Hijo unigénito. Aquellos que perezcan, perecerán porque rehusaron ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. El orgullo del hombre le impide que acepte la provisión para la salvación. Pero el mérito humano no bastará para admitir un hombre en la presencia de Dios. Lo que hace aceptable a un hombre delante de Dios es la gracia impartida de Cristo a través de la fe en su nombre. No se puede colocar ninguna confianza en las obras, ni en los felices vuelos de los sentimientos como evidencia de que los hombres han sido elegidos por Dios, porque los elegidos lo son a través de Cristo. Nuestra elevada vocación, página 80. Preguntas para dialogar. 1. Reflexiona un poco más en la idea de lo que significa y lo que no significa ser como niños en nuestro caminar con el Señor. ¿Qué aspectos de los niños debemos imitar con respecto a nuestra fe y nuestra relación con Dios? Al mismo tiempo, ¿en qué sentido podríamos estar llevando esta idea demasiado lejos? Comenta. 2. ¿Qué tienen los seres humanos que los hace tan temerosos de la idea de la gracia para salvación solo por la fe? ¿Por qué será que muchas personas preferirían intentar lograr la salvación por sus propios medios, si fuera posible? 3. Como clase, repasen la pregunta final del estudio del día jueves. ¿De qué modo podemos, como adventistas del séptimo día, quedar atrapados por algún tipo de esclavitud de la que hayamos sido liberados en teoría? ¿Cómo podría ocurrirnos esto? ¿Cómo nos daríamos cuenta y cómo podríamos ser liberados? Resumen. En Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios como sus hijos e hijas. Como hijos de Dios, tenemos acceso a todos los derechos y los privilegios que conlleva una relación de familia como esa. Relacionarnos con Dios solamente sobre la base de reglas y normas sería necio. Sería como un hijo que desea renunciar a su posición y herencia para convertirse en esclavo.